El siguiente ejercicio dice, en la figura que te mostramos, ABCD es un rectángulo y EFGH un paralelogramo. Utilizando las medidas que aparecen en la figura, ¿cuánto mide la altura del romboide? Bueno, aquí tenemos que observar las siguientes situaciones. Del romboide que tenemos el interior, EFGH, podemos calcular relativamente fácil lo que miden los lados. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los lados forman con las esquinas del rectángulo, forman triángulos rectángulos y en todos los casos conocemos las medidas de los catetos. ¿Vale? Aquí 3, 4. Por tanto, podríamos llamar a esto X, ¿vale? Y, por ejemplo, vamos a calcular esta medida y a este lado de aquí le vamos a llamar Y. Bueno, calculamos la medida de X aplicando el teorema de Pitágoras a este triángulo, en el que tenemos dos catetos que miden 3 y 4 y la hipotenusa X cuadrado, por tanto, o sea, X, por tanto, según el teorema de Pitágoras, X cuadrado es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, 9 más 16, que X cuadrado es 25, y por tanto X es raíz de 25, que vale 5. Y podríamos calcular Y, aunque en principio no va a ser necesario. Y ahora la pregunta es cómo podríamos calcular esta altura D. Bueno, podríamos intentar tratar de formar triángulos con las medidas de los lados, con la altura y los lados del paralelogramo, pero bueno, realmente así se nos hace un poco difícil la tarea. El camino más sencillo es calcular esa altura D del romboide mediante las áreas. ¿Por qué? Porque es muy fácil calcular el área de todo el rectángulo, evidentemente, tenemos las medidas. Es muy fácil calcular el área de estos triángulos, que conocemos las medidas, y por tanto es muy fácil calcular el área del romboide. Pues una vez que tenemos el área del romboide y sabiendo lo que vale uno de sus lados, que podríamos decir que es la base, precisamente sería este lado de aquí, que es la base, y el otro sería la altura que me están pidiendo. Entonces, bueno, vamos para ello. ¿Cuál sería el área del rectángulo? Bueno, el área del rectángulo sería, las bases miden 6 y 4, 10 y la altura 3 y 5, 8. Entonces sería 8 por 10, 80 unidades cuadradas. Vale, ¿cuál es el área del triángulo que hay en las esquinas del triángulo pequeño? Bueno, el triángulo pequeño sería este. Todos los triángulos rectángulos, cuando sabemos los dos catetos, un cateto es la base y el otro es la altura, porque lo podríamos colocar de esa forma, por lo tanto, el área de uno de esos triángulos es 3 por 4 partido 2, que son 6 unidades cuadradas, y el área del triángulo grande, pues tendríamos lo mismo, sabemos los dos catetos, uno sería la base, el otro la altura, 6 por 5 dividido entre 2, que son 30, que son 15, 30 entre 2, 15 unidades cuadradas. Por tanto, ¿cuál es el área del romboide? El área del romboide es el área del rectángulo menos dos triángulos pequeños menos dos triángulos grandes. Entonces, esto sería igual a 80 menos 30 menos 12, esto me quedaría 38 unidades cuadradas. Claro, el área del romboide precisamente es base por altura, que la base, si por ejemplo apoyamos la base sobre este lado, eso vale 5, y la altura es lo que hemos llamado, es lo que el problema llama D. Entonces 38 es igual a 5 por D, despejamos D y me queda 38 partido 5, es lo que en el enunciado han llamado D, que es la altura de ese romboide.